usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. Estamos contentos y gozosos porque nuevas son las misericordias del Señor, y el Señor, que es bueno, que ha dispuesto esta misericordia para nosotros, ha querido que estemos hoy con una palabra fresca de parte de Dios, del corazón de Dios, para el corazón de los hombres. Estoy con el pastor Abraham Alanís, y en esta mañana, bueno, nos vamos a gozar con la palabra, porque eso dice la palabra del Señor, que nos gocemos, que nos regocijemos con nuevas misericordias en este día. Amén. Bendecimos a toda la audiencia que en esta hora puede estar sintonizando este programa. Estamos muy bendecidos una vez más de poder acercarnos hasta su hogar, y como cada semana que compartimos temas diferentes, siempre la motivación es que el Espíritu pueda venir a tocar sus vidas, a llenarles, a refrescar sus conciencias, su espíritu, su corazón. Y esperemos que en los próximos minutos usted pueda dejar cualquier pendiente que tiene ahí y pueda prestarnos estos minutos para poderle bendecir con esta palabra que el Señor nos ha entregado. Así es que vamos a compartir un tema muy interesante, y vamos a hacerlo con toda la disposición y creyendo que el Espíritu va a venir a ministrar fuertemente sus vidas. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar con el libro, abriendo desde el libro de Génesis, en el capítulo 45, en el verso 7. Hemos puesto por título a esta porción de la palabra: hombres con gracia en la tierra de Gosén. Vamos a hablar de una tierra que representa espiritualmente muchas cosas. Podemos desglosar esta palabra y hablar de Gosén con muchos ángulos en la palabra, pero en esta mañana lo vamos a tratar en la parte espiritual. ¿Qué sucedió en Gosén? ¿Qué representó Gosén para estos hombres llenos de gracia? ¿Y qué representa Gosén en este tiempo? Así que en el capítulo 45, el verso 7 dice así: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante gran liberación. Ahora pues, verso 8, ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a mí, porque allí te haré una gran nación. Perdón, creo que me salté el verso. El verso 46:3 dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Ese era Dios hablándole a José. José era este hombre que, como todos ya conocemos la historia de José, José fue aquel que sus hermanos en un tiempo lo vendieron como esclavo a Egipto, prácticamente a Egipto, al faraón directamente. La misma gracia del Señor lo lleva a un sitio que ni él había pensado. Era como todo un hombre que se venía criando, un joven que se venía criando con su familia normal, hasta que sus hermanos lo venden sin saber cuál era el propósito de Dios en su vida. Y en esta mañana queremos darle este enfoque al Señor, porque a veces pasamos por muchas tribulaciones, por muchos problemas, sin entender qué propósito tiene el Señor con nosotros. Vemos a veces más lo que nos está sucediendo, sin ver un poquito más allá dentro de lo espiritual, lo que Dios quiere hacer. Todo a veces culpamos el enemigo, el diablo, el campo del diablo, como son los tres campos donde se maneja este otro señor, ¿verdad? Que es el mundo, la concupiscencia y el mismo enemigo. Entonces a veces le echamos la culpa a él, pero en este caso Dios siempre tiene propósito, y le estamos hablando a usted en esta mañana porque sabemos que es un tiempo, y no lo vamos a decir, es el último tiempo de preparación de la iglesia, así como Josué fue preparado en un tiempo donde ya se había dispuesto un motivo por el cual a él lo iban a vender a Egipto. Egipto representa el mundo. José puede tener una tipología de Cristo, puede tener una tipología de la iglesia en este tiempo. Así que le vamos a dar este enfoque para entender que muchos de los propósitos del Señor son necesarios pasarlo, para que Él pueda cumplir lo que ha dispuesto con su vida, con su familia y con su iglesia.
Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Tal vez usted hoy no ha visto el propósito completo de Dios. Tal vez usted hoy no se ha enterado del por qué usted está aquí en esta tierra. Del por qué usted tiene un esposo, tiene hijos y tiene una vida que tal vez no le ha encontrado el sentido, que tal vez ha sido de muchas vicisitudes y muchos problemas y todavía no ha encontrado el motivo por el cual usted está aquí. Entonces, esta palabra de esta mañana le va a mostrar eso, que sí hay un propósito, que no es solamente problemas y enfermedades, que no es solamente tal vez un encierro en una prisión o tal vez tendido en una cama por años sin entender para qué usted vino a la tierra, tal vez quejándose mucho por lo que ha sucedido, pero no ha entendido de que de una u otra forma Dios va a cumplir su propósito. Así que Romanos dice que todas las cosas, cuando dice todas las cosas, dice todas las cosas. Seguimos bendiciendo al Señor cuando estamos en las buenas y cuando estamos en las malas. Así que José llegó a Egipto como esclavo, vendido por sus propios hermanos, pastor. Tal vez uno dice, se viene a la realidad y decimos, me quiero poner en sus zapatos y imaginarme que mi hermano me iba a vender como esclavo a un sistema que ni conocían, lo hicieron con una intención tal vez de adquirir dinero, tal vez de adquirir riquezas materiales, y creen que le hacen un daño a este joven José porque era su hermano menor, uno de los más queridos de su padre, Jacob. Y lo venden, pero no ven el propósito que había o que Dios había dispuesto para José. Sí, en la vida de José nosotros aprendemos prácticamente lo que es un hombre que manifiesta la gracia de Dios frente a toda circunstancia. Es interesante porque muchas veces nosotros queremos que la gracia se manifieste cambiando nuestra circunstancia, pero en José fue totalmente lo contrario. Él manifestó una gracia especial a pesar de que en muchas ocasiones su circunstancia no era nada agradable. Por ejemplo, cuando él fue despreciado, como usted hablaba, él no esperó ser reivindicado de esa condición para poder manifestar una gracia. Donde quiera que él era puesto, a donde quiera que era llevado, ahí se manifestaba la gracia de Dios. Cuando estuvo en calidad de esclavo, interesante porque antes de ser libre, él fue un esclavo próspero. Después lo vemos estando en condición de preso y antes de ser libre de la prisión, era un preso próspero. Más adelante lo vamos a ver como un gobernador que prácticamente estaba a cargo de la administración de los alimentos para todo el mundo. Entonces, el problema con muchos de nosotros es que queremos que Dios cambie una circunstancia para poder manifestar la gracia, y Dios puede manifestar su gracia en cualquier circunstancia que podamos estar. Hay quienes tal vez puedan estarnos viendo en una prisión y piensan que por estar detrás de unas rejas o dentro de una prisión no pueden prosperar. José nos enseña totalmente lo contrario, que no importa dónde podamos estar, bajo qué circunstancia, antes de salir de esa circunstancia, Dios puede manifestar una gracia especial. Entonces, nunca esperemos que nuestra situación cambie para poder manifestar la gracia de Dios. Hay gente que toda la vida se victimiza y espera que todo el mundo cambie para que ellos puedan disfrutar una vida realmente al nivel de la vida de gracia del Señor. Pero en José vemos esta lección tan importante, ¿no? No importa dónde él iba, ahí Dios comenzó a manifestar su gracia. Y fue una gracia tan grande, tan fuerte, tan bendecida, que logró afectar a todas las familias de la tierra. Y quiera Dios que si en este relato bíblico encontramos a un solo hombre en la tierra afectando positivamente a todos los habitantes de su época, ¿cuánto más Dios no puede hacer si en este tiempo Dios levanta una generación llena de gracia, llena de poder, llena de fe para creer que Dios está siempre con nosotros? Creo que el problema mayor que tenemos nosotros es que confundimos mucho la gracia de Dios con la prosperidad económica. Y ahí es donde tropezamos, ahí es donde comenzamos a sentirnos un poco desilusionados, porque más que todo en estos días, cuando se habla de bendición, de prosperidad, pues rápidamente enfocamos todo a lo material. Pero lo material simplemente es una manifestación de una bendición espiritual que se refleja desde lo interior y que entonces se materializa con cosas visibles, con lo tangible. Pero hoy nosotros queremos motivarle a usted a que comience a desatar esa gracia del Señor en su vida, independientemente de la circunstancia que pueda estar pasando. ¿Ven? La tierra de Gosén representa
o ha representado en la palabra del Señor lo que representa para nosotros Jesucristo, lo que representa para nosotros la nueva Israel, la tierra prometida, lo que Dios ha prometido para su iglesia en este tiempo. La tierra de Gosén no solamente fue José el que fue llevado allí, sino simplemente Gosén, hablando de la tierra físicamente, fue un espacio que Dios preparó como preparó el Edén para Adán y Eva, como preparó aquel comienzo para una pareja. La tierra de Gosén fue preparada para mostrar al mundo de que Dios tenía un sitio preparado en medio de una tribulación, en medio de un desastre que estaba ocurriendo, hambre, estaba ocurriendo muerte, la gente no hallaba qué hacer. Imagínense en este tiempo muchos países que están en la misma situación. No hay a dónde correr, no hay a dónde buscar comida, no hay a dónde buscar agua. Tal vez podemos hablar de África, podemos hablar de muchos países en la parte de Asia, pero aquí en Sudamérica podemos poner por ejemplo a Venezuela y otros países más que están pasando por ciertas tribulaciones y el mundo lo está viendo y el mundo está con los brazos cruzados, pero Dios tiene un propósito. ¿A qué me refiero con este Gosén? José fue llevado allí porque había algo que iba a suceder y Dios había preparado una tierra donde iban a estar estos hombres con gracia, con favor, con sabiduría de Dios, que habían sido probados, que habían sido quebrantados, que habían sido ya preparados como vasos para esa hora. Tal vez usted no ha visto su salida, tal vez usted no ha visto el propósito de Dios en su vida, pero Dios, le aseguro que Dios tiene una hora para su manifestación. Desde el Génesis el Espíritu Santo nunca ha dejado de moverse. Siempre ha estado moviéndose porque Cristo no ha venido todavía. Así que Él se movía sobre las aguas en aquel tiempo. Habla el Génesis 1. Ahora se mueve dentro de nosotros, dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Dios, para poder guiar a muchas personas a esta tierra que Dios trae descanso, que Dios trae abundancia, que Dios va a mostrar la gracia con respecto al mundo. Que mientras en el Éxodo con Moisés, que fue otro hombre lleno de gracia y lleno de favor, ya vamos a hablar de él, le sucedía lo mismo. Estaba la tierra en un desastre y él llevaba al pueblo de Israel al sitio donde Dios le había mostrado, al sitio donde Dios quería que lo sacaran. Y el faraón, ya estando allí en Egipto con el pueblo, el faraón no lo quería dejar salir. Y le dice, deja salir a los pueblos. Por tal motivo cayeron plagas, cayeron juicios del Señor. Mientras el hombre de Dios lleno de gracia le mostraba al pueblo lo que iba a suceder, que ellos no creían mucho, no tenían mucha confianza en lo que Moisés le estaba diciendo. Pero Dios había preparado esa tierra, la misma tierra de Gosén que le preparó a José, se la preparó mucho después a Moisés. ¿Y qué sucede en esta tierra? Mientras la tierra estaba en tinieblas, en hambre, en desidia, en caos, en esa tierra había luz, había abundancia, había un sitio lleno de la gracia y del favor del Señor. Si lo llevamos a este tiempo, mostrando lo que Cristo ha hecho desde la cruz del Calvario, porque la cruz del Calvario muestra para el mundo, desgraciado hasta ese momento, muertos por delitos y pecados, muestra que esa tierra de Gosén estaba en el Calvario. Jesucristo iba a comenzar a gobernar desde allí en la tierra por 3 años. Fue lo que Él caminó, pero nada más esos 3 años y medio le bastó para venir y personificarse al mundo y decir, yo soy su Gosén, yo soy su descanso, yo soy su abundancia, su fe, yo soy esto que a usted le falta. Tal vez le está faltando salud, libertad y sobre todo la paz. En medio de tanto caos que hay ahora, en medio de tanta inestabilidad emocional, espiritual y física. José fue llevado allí con un propósito, Moisés fue llevado allí con un propósito, y era que metieran a un pueblo a la tierra de Gosén. Era que el pueblo pudiera abastecerse espiritualmente de lo que tal vez no se habían dado cuenta que había sido preparado con un propósito. Jesucristo ha sido preparado con un propósito, el cuerpo de Dios fue preparado con un propósito para que usted tenga descanso, para que aquello que tal vez hoy no le deja ver más allá, usted puede entender de que Cristo está a la puerta. Cristo está
a la puerta tocando para que entiendas que es el tiempo de su venida, para que nos preparemos, un tiempo de preparación. Yo he dicho que en este tiempo la iglesia debe estar preparando al mundo. Gosén está preparado y la iglesia debe estar metiendo al pueblo de Dios a Gosén, a saber que hay la luz, que hay aquello que el mundo necesita, mientras el mundo no lo tiene. El mundo no le va a poder dar la paz que usted busca, el mundo no le va a poder la felicidad, la paz, el dinero, no le va a poder dar lo que Dios le ofrece. Así que la tierra de Gosén fue preparado para un esclavo, primeramente. Fue preparado para un esclavo, porque estamos viendo cómo entra José por la puerta trasera, por así decirlo, a Egipto. Entró como un esclavo, pero en poco tiempo la gracia del Señor, el favor de Dios, la abundancia que Dios tenía y el amor que Dios tenía por el propósito que Él había creado, lo lleva a ser mayordomo del gobernador de Egipto. Y luego que toda la tierra estaba en tinieblas, le muestra a José lo que él iba a hacer con 7 años de tinieblas, 7 años de hambre, y también le muestra los 7 años de abundancia en los cuales iba a estar. Se lo mostró antes a un esclavo, a alguien que tal vez decía: no tengo propósito. Déjeme decirle de que su vida tiene propósito. Preparó su corazón para liderar un pueblo en medio de una tribulación, de hambre y de muerte. José, libertador, una tipología de Cristo, sufre su calvario, pero vence con la gracia para traer vida a la tierra, para traer luz, para traer paz y sobre todo para traer la salvación de lo que había dispuesto Dios para esa tierra. Dios tiene un juicio preparado y no vamos a mostrar la cara del Dios disgustado, no, porque Dios ya dejó su palabra. Dios ya mandó lo único que Él más amaba, era su Hijo. Era Él mismo en forma de hombre, lo envió a esta tierra para que escribiera con tintas de sangre una palabra que no iba a pasar. Tal vez usted está leyendo otras cosas que han pasado y que no le ha dado el sentido ni tendrá vida en lo que usted lee. Déjeme decirle que este Cristo que vino y murió, resucitó, representa lo que José hizo en Gosén. Con la sangre y con el favor nos prometió salvarnos y darnos vida. Estoy hablando de Cristo. José hizo lo mismo. Después que entró como esclavo, fue llevado a ser el segundo después de Faraón, sabiendo que fue puesto allí con un propósito. Y el propósito fue traer salvación. La tierra de Gosén era una tierra importante. Aún sigue siendo importante en este tiempo, pero fue de transición. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Que comenzó a recibir después de estos 7 años que hubo escasez, que hubo hambre, que hubo muerte. Empezó a recibir todos los beneficios del Señor. Pero se acostumbró tanto que los 7 años de abundancia pasaron. Y se acostumbró tanto a esa tierra. Tal vez usted hoy está pegado mucho a su trabajo, a su bendición. Está acostumbrado a ver su cuenta en el banco full y en la cuenta del cielo no tiene nada, no ha podido ahorrar nada. Y se ha acostumbrado tanto a ese sistema o a este sistema que se ha olvidado de lo principal, del propósito de nuestro paso por esta tierra. Entonces, Gosén es una tierra de transición. Es un paraíso de transición, es un puerto donde debemos todo pasar y saber que de allí vamos a salir, porque no somos de este mundo. Entonces, residiendo en el mismo lugar de la bendición, Gosén, provisto por Dios en un tiempo difícil para el pueblo, muestra la gracia, el favor del Señor para 2 hombres que en el Antiguo Testamento fueron hombres que marcaron una etapa, marcaron un tiempo, marcaron una historia y marcaron un comienzo. Después viene Cristo, antes de Cristo hubieron muchos más. Si hablamos de Elías, si hablamos de Isaac, hablamos de Jacob, ¿verdad? Si hablamos de los patriarcas de la fe, podemos mencionar mucho. Pero después de Cristo y con el mismo Cristo, el Espíritu de Dios, Pablo hace lo mismo, ¿verdad? Lo vamos a dejar para el final, pero podemos mostrar que Dios preparó esta tierra y sigue preparando la tierra prometida para que todos los hombres con gracia puedan llevar a la iglesia, al pueblo de Dios, a esa tierra, a descanso. Hay un pasaje que me llama mucho la atención y está en 2 de Corintios, capítulo 6, del verso 9 al 10. Ahí Pablo refuerza esto mismo que usted compartía ahora y dice que podemos estar en una condición físicamente hablando, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando,
pero aún en esa condición desagradable poder bendecir a otros por la gracia de Cristo. Dice, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es impresionante cómo el apóstol Pablo conecta este pensamiento con lo que estamos desarrollando hoy. Ahora, yo quiero compartir en los próximos minutos cómo la gracia que recibe José y su familia en la tierra de Gosén fue una gracia única, una gracia exclusiva que solamente se manifiesta en los hijos del pacto, en los hijos de la promesa. Todos sabemos que en Egipto en esos tiempos la gente estaba sobreviviendo no solamente por la administración de José, sino que prácticamente tenían que comprar los alimentos que ellos necesitaban para subsistir. José vino con una idea impresionante de prácticamente tomar control y posesión de todas las propiedades, excepto las propiedades de los sacerdotes, que eran los únicos que estaban exentos de poder hacer este trueque, este intercambio de tierras por alimento. Pero cuando vemos al pueblo de Israel que llegan como extraños a la tierra de Gosén, no solamente no merecían estar ahí, sino que encima de eso, estos hijos de Dios, estos hijos de la promesa, del pacto, estarían siendo sustentados día a día, año tras año, semana y mes tras mes, por una gracia especial que ni siquiera las taxas Dios les cobraba. O sea, esto fue impresionante. Dios reservó, y me llama la atención porque el pueblo de Israel fue ubicado en esta tierra de Gosén. La tierra de Gosén era una tierra muy fructífera, muy próspera, estaba cerca del río Nilo y permitía una condición muy agradable en tiempo de sequía, en tiempo de hambre. Pero el secreto o la razón por la que el pueblo de Egipto no quería ser parte de esta tierra fue porque al ser reservada para el pueblo de Israel tenía un oficio que no era tolerado por los egipcios. Ellos eran pastores de ovejas. Y para los egipcios un pastor de ovejas era una persona abominable. Ellos no podían convivir, no podían interactuar. Así es que tuvieron que separar a esta gente y los ubicaron ahí, en esa tierra de bendición, para marcar esa diferencia. Y es que aquí nos enseña un gran principio espiritual, porque los hijos de Dios no podemos mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, hay esa línea de separación, hay esa línea que nos permite ser santos, separados del mundo, aunque estamos viviendo en la misma tierra. Esto es impresionante, ¿no? Y todo se desarrolla, hermanos, por la gracia inicial de José para con su familia, que al alcanzarles no solamente les provee Dios bendición, comida, alimentos, sino que también marca esa línea de separación entre los egipcios y el pueblo judío. Amén. El libro de Hechos 35-38 muestra esto, ¿no? Muestra algo que sucedió también con José, pero lo muestra con Moisés. Dice esto, lo que me llama la atención de este verso es la última del verso 38, pero voy a leer el 35. Dice, Hechos capítulo 7, verso 35 al 38, dice, este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Si yo me pongo a descifrar esta palabra nada más, puedo ver cómo hombres de Dios fueron rechazados. El mismo Cristo fue rechazado por su pueblo y se convirtió en piedra de ángulo. Esta misma piedra que dice la palabra que iba a desmenuzar al que cayeran sobre ella. ¿Qué quiere decir? Que hay un fundamento, es Cristo. No podemos hablar de la palabra sin mencionar a Jesucristo, sin tener en cuenta que Cristo es el fundamento de todo lo que hagamos. Por Él han sido hechas todas las cosas. La música, todo lo que usted pueda ver, todo fue hecho por Él y para Él. Es para su gloria. Entonces, ¿quién te ha puesto por gobernador? O por gobernante y juez, le dicen a Moisés. Es el mismo que Dios envió para ser gobernador o gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. El verso 36. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en la misma tierra donde Josué hizo los prodigios y le habían preparado a Gosén. Estaba Moisés haciendo lo mismo tiempo después. Él abrió el mar rojo y el desierto por 40 años. 37. Es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios levantará un profeta como yo,
entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas a otros. Esto es lo que yo quería hacer énfasis. El que recibió las palabras de vida para transmitirlas a otros. Usted ha recibido palabras de vida, yo he recibido palabras de vida, porque si no, no estuviera aquí hablando de Jesucristo, que por la gracia de Él y por la misericordia hemos llegado a conocer y a entender que si no es por Él y que sin Él no somos nada. Fuera de Él nada podemos hacer. Así que hemos recibido palabra de vida. Usted tiene el manual de la Biblia, usted tiene el manual de la vida en sus manos. Muchos han querido destruirlo, pero aún existe, aún está aquí. Jesucristo no nos va a juzgar, la palabra lo dice, nos va a juzgar su palabra. Él va a presentar, les exigimos mucho o preguntamos muchas veces por qué esto y por qué aquello, cuando tenemos el manual de la vida que nos muestra todo. La gracia y el favor del Señor está aquí en esta palabra. La gracia y el favor del Señor, el propósito de Dios, está escrito aquí en este libro de vida. Así que tenemos unas palabras que han sido transmitidas con vida para vosotros. Moisés se le fue transmitido esto, a José se le fue transmitido esto, a la iglesia en este tiempo se le fue transmitido esto. Así que lo que nosotros estamos dando hoy es la palabra del mismo Cristo viviente, del mismo Dios viviente, que quiere que usted se entere que hay un Gosén preparado, que hay una tierra preparada que le va a traer descanso, que le va a traer salud, que le va a traer prosperidad, ¿verdad? Que le va a traer prosperidad y que le va a traer luz. Gosén, mientras en la tierra de los egipcios los animales morían, habían plagas, había granizo, había muerte y destrucción, en la tierra de Gosén al mismo tiempo había abundancia, alimento, luz, vida. Esto demuestra que mientras Dios en el mismo momento desataba un juicio, el Señor podía preservar a su pueblo. El único lugar que tenía luz, donde llovía el granizo, era Gosén. ¿Qué muestra esto? Esto muestra que espiritualmente Dios tiene el poder, la capacidad para sostener esta tierra. Y mientras en un sitio desata el juicio, en el otro sitio guarda lo que Él más quiere, guarda el propósito que Él ha dispuesto con un hombre o con una mujer, guarda y protege lo que Él ha dispuesto para mostrar al mundo más adelante que solo Él es la salvación. Esta misma Gosén había sido la tierra donde José, como dijimos antes, tipología de Cristo, lleva a su familia. Tal vez usted es ese José, el libertador que su familia está esperando. Y la dureza de su corazón por recibir o por volver a la casa del Padre, por volver a la casa, tal vez usted se ha apartado del Señor, creyendo que Egipto le ha dado más que lo que le puede dar Cristo. Creyendo que Egipto le va a dar más bendición que lo que le puede dar Jesucristo, que lo que le puede dar Jesús, ¿verdad? Y se ha salido de la iglesia, se ha salido de su casa, se ha salido del propósito que Dios ha dispuesto para usted, sabiendo que usted es el libertador de su familia. Dios siempre comienza por alguien. Dios siempre comienza, en mi familia puedo decir la gracia y la misericordia de Dios fui yo. Nosotros éramos religiosos. Y la misericordia tomó a uno para Dios cumplir la promesa sobre uno y su familia. Ya yo no soy solo el que conozco a Cristo, el que ha aceptado a Cristo en mi corazón y que vivo y vivo por Él. La pasión mía por Jesucristo no solamente la tengo yo, sino que la tiene mi hermana, la tienen 2 hermanas más, ahora van por los sobrinos, va de generación en generación, y eso no lo hace el hombre. Solo Cristo y la misericordia de Dios lo hace. Tal vez Dios está esperando que usted se levante y que entre a Gosén para ponerlo como libertador de su casa, ¿verdad? El pastor habló de Pablo, lo que hace Pablo en Corintios, ¿verdad? Gosén muestra que existen eventos espirituales. Definitivamente Dios usó esa tierra para mostrar hechos espirituales, desiertos, pruebas. ¿Qué nos habla esto? De que José fue quebrantado. Pablo también fue quebrantado. Moisés fue quebrantado. Dios nos va a quebrantar para poder entregar el propósito tal cual como Él quiere. No es de acuerdo a nuestros pensamientos, no es de acuerdo a nuestros estudios, no es de acuerdo a nuestra sabiduría que vamos a lograr las cosas que Él haya puesto en nuestro corazón. Es de acuerdo al propósito del Señor. Y los propósitos y los caminos del Señor a veces ni los imaginamos. El amor de Dios es tan grande que dice que el amor de Él sobrepasa todo entendimiento.
Y si hablamos de todo entendimiento, es que no lo puedo imaginar. Los propósitos de Él lo va a cumplir por encima de lo suyo. Lo que sucede es que nosotros como hombres, la altivez de hombre, siempre queremos poner por delante nuestro propósito, nuestro tipo de hacer o de poder dirigir las cosas o hacer las cosas. Por eso es que la altivez, el enemigo toma parte, pastor, cuando Dios da un propósito a un hombre o a una mujer de Dios y ese hombre de Dios no entiende el propósito y el enemigo lo llena de altivez. Lo que sucedió en esa tierra era que había un hombre altivo, tal vez Faraón sin conocimiento, tal vez Adán sin conocimiento, tal vez muchos de los hombres de Dios sin conocimiento específico del propósito se llenaron de altivez porque Satanás le presentó un plan mejor. Cuidado si en este tiempo tienes un plan mejor, crees que es tu trabajo, crees que tal vez, hablando entre pastores o entre hombres de Dios, es el templo o la grey que Dios te ha puesto a conducir y te has olvidado del propósito real, que es poder introducirlo a la tierra de Gosén y mostrarle la salvación de Dios, y el corazón tuyo se pone altivo por lo poquito que has podido ofrecer, sabiendo que Dios tiene mucho más en abundancia, no solamente para un pueblo, no solamente para un grupo de 70 personas que eran la familia de Josué y Jacob, ¿verdad? Sino para una nación completa, porque dice que la tierra era la que estaba en hambre. Y todos fueron a Egipto. Estamos hablando del mundo y de la tierra que representaba Gosén, era la única salvación. Primera de Corintios 15, verso 10, Pablo dice: solo que soy por la gracia. Reconoce que no somos nosotros, que no es Él. Un hombre lleno de sabiduría, conocía la ley, era uno de los más versátiles en lo que era la palabra, en lo que era la ley. Podríamos decir que era el doctor de doctores en ese tiempo para hablar de la ley. Y él dice: tiro todo por basura sabiendo que soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios. Él mismo dice: no hay razones para gloriarnos. La gracia y el favor de Dios, la gracia y el favor del Señor nos enseña a ver la gloria de Dios, no en nosotros, sino al que le corresponde, sino al que le pertenece. De Jesucristo es toda la gloria. Él pagó un precio por usted y por mí, se aseguró de que fuera el más alto para que nadie más pudiera pagar por él, pastor. Sí, usted mencionaba algo bien interesante que tiene que ver con el proceso de Dios en nuestro caminar en el desierto. Pareciera como que a estas alturas el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, hubieran entendido el nivel de gracia que Dios les había manifestado, porque ellos no vendieron sus tierras literalmente porque no tenían tierras, ellos estaban como extranjeros. Entonces, pero los que sí las tenían, que eso representaba una bendición para ellos, tuvieron que venderlas. Pero cuando vamos al capítulo 47 de Génesis, del versículo 23 en adelante, vemos a un pueblo todavía en la tierra de Gosén, ya poseyendo esa bendición, pero con una mentalidad mediocre, una mentalidad pequeña, una mentalidad que los limitaba a seguir proyectándose en sus futuras generaciones. Dice el verso 25, cuando José está hablando con sus hermanos, ellos le responden a José frente a la oferta de Gosén. Ellos le dijeron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Esa es la mentalidad de ellos, querían ser siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Verso 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Creo que uno de los peligros más grandes que tenemos nosotros frente a una bendición de Dios es poder limitarnos a esa bendición. José desató una atmósfera totalmente diferente para su familia, pero creo yo, sin miedo a equivocarme, que después de la vida de José no hubo otro José que pudiera provocar algo similar para su familia, y tuvieron que pasar 400 años o 430 años en esclavitud hasta que Dios levanta a otro José, a otra persona con esa capacidad de poder decir: yo no me resigno a esta situación, yo voy a cambiar mi circunstancia. Y esa persona fue Moisés. Aunque Moisés inicialmente se apresuró y quiso adelantársele al plan de Dios, pero eso simplemente mostraba la chispa que había en Moisés, que no le permitía ser una persona común y corriente, una persona ordinaria. Por lo tanto, tenemos que entender que si Dios nos ha bendecido
por la gracia de una sola persona. Entonces nuestra responsabilidad es seguir abriendo brechas, seguir proyectándonos, seguir desatando bendiciones sobrenaturales para que nuestras futuras generaciones puedan seguir beneficiándose, así como nosotros hasta el día de hoy hemos recibido bendición. Entonces, los hermanos de José fueron personas no resueltas en la vida. Después de haber pasado muchos años en la tierra de Gosén, cuando Jacob está a punto de morir, si leemos detenidamente ese pasaje, nos vamos a encontrar con unos hermanos llenos de temor, llenos de angustia, y tienen que recurrir a su padre para invocarle que interceda por ellos delante de José y que se asegure de que al morir José no los va a matar. Es interesante porque si ya José había hecho lo más importante, que era preservarle la vida, ¿cómo los iba a matar? Y hay mucha gente que tiene esa mentalidad. Piensan, aún dentro de la iglesia, aún conociendo del Señor, están en la tierra de Gosén, pero con una mentalidad de esclavos, una mentalidad de pobres, una mentalidad que todavía piensan que Dios puede traer juicio sobre ellos o condenación, cuando Dios lo único que busca es preservar, guardarnos y que seamos de testimonio al mundo frente a los juicios que Dios ha de traer. Dios nos ha de preservar y seremos ese testimonio para este mundo que prácticamente está bajo condenación. Amén. Cuando analizamos esto que usted dice, podemos entender de que Dios ha preparado bendiciones para su pueblo. Dios ha preparado bendiciones y no podemos negarlo. La gracia del Señor nunca te va a dejar donde te encuentras. La gracia del Señor viene y trae prosperidad. Lo que pasa es que asociamos muchas veces la prosperidad con el dinero. Amén. Eso lo hemos explicado muchas veces antes. No tiene nada que ver con el dinero. Cuando Dios te hace próspero, trae tanta abundancia a ti que tú puedes dar paz, puedes entregar la felicidad, puedes entregar, bendecir a otros, aún faltándote a ti. Vas a saber vivir en un balance de una vida que Dios ha dispuesto para bendición. Y a veces esta prosperidad o a veces esta tierra de bendición, el hombre se acostumbra a ella. Se acostumbra tanto a ella que la abraza, olvidándose que es Gosén, que es una tierra de transición, que es una tierra de paso, una tierra que Dios ha preparado para que pasemos por allí cumpliendo un propósito de salvación, de guardar a un remanente, de guardar a una nación, vamos a hablar, porque prácticamente lo que guardó Gosén fue una nación, una tierra completa. Tal vez Dios ha dispuesto ese Gosén para usted y usted está abrazando más el propósito suyo que el de Dios. Se ha pegado tanto a su trabajo, se ha pegado tanto a aquello que no le ha permitido ver la bendición y el propósito del cual usted está en esta tierra, del cual usted está en medio de esa familia, en desastre, en problemas. Tal vez no ha encontrado ese nivel que solamente Dios puede traer a las familias de esta tierra. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta muerte dentro de la misma familia? Los hermanos matándose entre sí, el esposo abandonando a la esposa siéndole infiel a su esposo. Hay tantas cosas que simplemente están escritas en la palabra y que van a pasar. Pero si Dios no está en medio de todo esto, produciendo el balance, produciendo por medio de la palabra que Él ha dejado la vida en paz. La paz no como el mundo la da, decía Él mismo, está escrito en la palabra, sino como yo la doy. A veces buscamos la paz y la felicidad en Egipto. Nos gusta bajar a Egipto. Nos gusta bajar a ver las riquezas que este faraón estaba mostrando, sabiendo que estamos de pasada. Muchos han bajado a Egipto y se han quedado. Se han olvidado de que Gosén es transición, de que Gosén es un tiempo de abundancia, de prosperidad, de poder obtener lo que le falta al mundo, la luz, de poder obtener la paz, la vida y sobre todo la salvación. Un tiempo de transición, Gosén. Este tiempo de transición Dios lo mostró con José, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero en el tiempo de escasez, Él puso la gracia en hombre para que con la sabiduría de Dios pudieran llevar a lo que Él había o tenía escogidos para ese tiempo, su pueblo, poderlo sacar y sostener. ¿Qué sucedió? Que ellos se acostumbraron a ese sistema después, y olvidándose de que estaban en un tiempo de transición. Se acostumbraron tanto a Egipto que se volvieron esclavos, como decía el pastor. Fueron esclavos el tiempo que está
en la palabra, 400 o 430 años, ¿verdad? Gosén, una tierra de transición. Con Moisés fue lo mismo, fue una tierra de transición. Con nosotros no hay diferencia. Usted dice, ¿cuál es el Gosén de este tiempo? ¿Dónde está para yo irme allá? Si va físicamente a Gosén, es una tierra muy abundante todavía. Pero me refiero a la parte espiritual. El Gosén que nosotros tenemos es Cristo. El Gosén que nosotros tenemos es la iglesia de Jesucristo. No hay otra iglesia que le pueda presentar un Gosén preparado, una tierra prometida con las promesas tal cual como está en la Biblia. Si hay otro que le están prometiendo otras cosas, dinero, que le están prometiendo, ponga aquí para que Dios se lo va a multiplicar y haga esto para que... Ese no es el Gosén que Dios ha preparado. Porque la tierra que Dios preparó y que tiene preparada para el pueblo de Israel, para su iglesia, para su novia, no tiene nada que ver con esta tierra. No tiene que ver con el otro Señor. Tiene que ver con cosas espirituales. Así que Dios empezó a hacer la diferencia entre un pueblo y otro desde el tercer día de las plagas de Moisés. Empezó a ver a los egipcios y empezó a ver a los israelitas la necesidad que había. Hizo una diferencia en un tiempo. El mismo Dios que hoy está haciendo la diferencia en lo que es el mundo y lo que es la iglesia verdadera de Cristo. Cuidado con mezclarse. No se mezcle, no vuelva a Egipto. Recuerde que lo santo y lo profano lo divide la línea de Jesucristo. Lo divide lo que es la santidad, la gracia, el favor, la obediencia y la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. No quite su fe ni se salga del camino creyendo que cosas del mundo le van a poder dar su salida o la salida a lo que usted espera. En este tiempo muchos estamos creyendo que Dios ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice. Lo que sí cambió en Él fue un pacto. Cambió un pacto por otro y lo mejoró. Para gracia y para favor de nosotros. ¿Cuál es ese pacto? El pacto que vino a ser por su Hijo. Ya no es por la sangre de cualquier macho cabrío, de cualquier animal. Es por la sangre de Jesucristo. Así que si usted está yendo a otra iglesia, está en otra religión o dentro del mismo cristianismo está religioso, este pacto de sangre le permite venir a la verdad, le permite venir a la libertad, le permite dejar cosas de las cuales usted se ha agarrado y no le han permitido avanzar más hacia la tierra de Gosén. Hoy yo quiero presentarle un Gosén que es limpio, que es puro, que en medio de las tinieblas de este mundo, que en medio de este mundo que va en caída, hay un Gosén preparado para usted. Hay un Gosén que muestra la gracia de un Dios poderoso, que muestra la gracia de un Jesucristo que todavía tiene misericordia. Pastor, ¿dónde podemos buscar este Gosén en este tiempo? ¿Qué le podemos decir a estas personas que están desesperadas, que están en una prisión, que están en una cama tendida, que sus hijos se le han ido, que están solas, han sido abandonadas, su esposo la dejó abandonada con 5 niños? O viceversa, su esposa lo abandonó y le dejó los niños a usted. ¿Qué le podemos decir a esta gente cuando existe una Gosén espiritual que la iglesia tiene que mostrar? Nuestro José, como usted mencionaba, es nuestro Jesús. Él tuvo que pasar todo el sufrimiento, toda aflicción en su cuerpo, literalmente en su cuerpo físico, para que nosotros hoy pudiéramos simplemente disfrutar lo que Él ya hizo por nosotros. En la Biblia hubieron muchos personajes que fueron personas que abrieron brecha por otros. Tenemos a David, tenemos a una Rahab, tenemos a Ruth, y la lista es interminable. Pero el personaje o la persona clave acá es la persona de Jesús. Pablo dijo que Él se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros pudiéramos llegar a ser enriquecidos. Él tuvo que sufrir, Él padeció, Él hizo literalmente todo lo que nosotros teníamos o merecíamos hacer para que nosotros podamos disfrutar. Aquí lo más importante es cambiar nuestra mentalidad y entender que si Él hizo todo por nosotros, hoy lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y recibir eso todo de Él para con nosotros. Me llama la atención porque ya al final de la narración de la vida de José, en el capítulo 47, versículo 11 y 12, habla unas palabras poderosas que quiera Dios que podamos adoptar estas palabras en nuestras propias vidas. Dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra de Egipto. Porque lo que Cristo nos ofrece hoy es lo mejor de lo que podamos pensar o imaginar en esta tierra. En la tierra de Ramsés, como Faraón mandó. Verso 12:
y alimentaba a Jehová su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Qué cuadro tan más impresionante. José alimentaba a su familia, la carga estaba sobre él, la responsabilidad estaba sobre él, mientras que la familia simplemente tenía que disfrutar en paz lo que Dios les había provisto. Hoy el llamado para usted, amigo, hermano, que nos ves a través de este programa, es que pueda descansar, pueda usted recibir la gracia que el Señor ya nos dio, ese favor, y que no viva una vida con mentalidad de esclavo, sino que viva una vida al nivel de la paz abundante que Cristo nos ha dado. El tiempo se nos ha terminado, sí, hermano Jesús. Realmente ha sido una tremenda bendición de parte de nosotros poder ser los instrumentos para llegar con esta palabra, pero vamos a abrir un espacio, ¿no? Vamos a abrir un espacio de las líneas. No quisiera antes de orar o recibir las llamadas. Las líneas van a estar abiertas en el número 305-926-0088. Lo puede ver en su pantalla, ese es mi teléfono. Y vamos a estar abriendo unos minutos las líneas para unirnos a usted. Siempre enseñamos desde aquí que no vamos a orar por usted, porque la gente se acostumbra, ore por mí, y en realidad no busca. Dios lo que quiere es que usted le crea a Él, que usted active su fe, que active ese espíritu que Dios ha puesto en usted, y nosotros nos unimos a usted, a la petición que usted tenga. No quisiera cerrar esto que predicamos sin decirle esto. Entienda esto, y esto es espiritual y es para los tiempos que Dios ha dispuesto. Dios siempre ha dispuesto un éxodo. El éxodo siempre ha significado una salida. Así que Dios tiene una salida para su problema. Dios tiene una salida para nosotros. Este éxodo es el suceso por excelencia divina, por excelencia de Dios, a través del cual Israel o la iglesia conocerá a un Dios libertador. Pero Egipto y el mundo conocerá a un Dios poderoso. Entienda lo que le estoy diciendo. La iglesia conocerá a su libertador. Estamos esperando un evento, creo yo que es el que más la iglesia ha esperado por siglos, que es el levantamiento de... Se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.